Calcio TV presenta Respuestas al mundo de hoy. La voz de Dios a esta generación. Tiempos de transformación y cambio. Ventana Ministerial con el pastor Antonio Campos. Una producción de Ministerios Redimat Internacional. Dios les bendiga en este momento. Bienvenido a su programa Ventana Ministerial. Soy el pastor Antonio Campos. Estamos trabajando en producciones Redima a través de esta prestigiosa planta de televisión. Estamos hablando de la responsabilidad de la iglesia ante el mundo que Dios amó. Dios le dejó a este mundo la iglesia. Primero le envió a su hijo, lo amó, le envió a su hijo, luego estableció la iglesia para que la iglesia salvara a este mundo. Ahora, en continuidad al tema que hemos venido tratando, la perspectiva de la oración en un enfoque ministerial. Entonces hemos estado dándole continuidad a este tema y hemos estado tapando algunas lagunitas acerca de lo que es la oración, o sea, tapando algunas lagunas rituales y sincretistas, y precisamente continuamos con este tema. Yo quiero leer para ustedes en este momento lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38 en adelante. Dice así, habla de la resurrección de Lázaro, pero yo quiero leer esto como base para que usted vea y precise bien cómo es lo que es orar y lo que es ministración, lo que es ministrar el poder de Dios, que ya no es, se relaciona con la oración. Porque nosotros cuando vamos a ministrar damos gracias al Señor porque andamos en presencia, y como andamos en presencia estamos con Él, Él está con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí está su presencia. O sea que Jesús levantaba las manos, daba gracias, pero cuando se le dirigía a la víctima le decía: Lázaro, ven fuera. Ahora quiero leer esto, mire cómo dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, le hizo un reclamo fuerte. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, fíjense bien, verso 41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto fue hacia Dios. Ahora miren esto, verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ahora fíjense, ahora deja de hablar con el Padre, ahora va a la víctima en el verso 43. O sea, el objeto. Dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Entonces, yo quisiera orar con ustedes, las personas que nos siguen. Quiero que estés atento, porque es bueno que te conectes a la presencia hasta para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un periódico, no es una historia muerta, es una palabra viva.
Entonces quiero orar por ti en este momento para que te conectes en presencia. Padre, en este momento, mira esta vida, Señor. Mira esta mujer, mira este hombre, mira esta familia, este ministerio. En el nombre de Jesús, en este momento, yo oro en tu presencia, Señor. Y te pido que todas las personas que nos van a seguir en este momento sean bendecidos, sean ministrados por el Espíritu Santo. Esa madre, ese padre, ese jovencito, esa joven que arde por servirte, que arde por ser iluminado por ti. En este momento, oh Señor, yo te pido que los conectes a tu presencia en el nombre de Jesús. Y si tienen problemas, mientras estoy ministrando esta palabra de trascendencia, sean sanados, sean liberados en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Muy bien, entonces continuamos. Estábamos hablando, ¿verdad?, de las responsabilidades de la iglesia ante el mundo que Dios amó. Fíjese bien, en Juan, lo que hemos leído, el capítulo 11, el versículo 43 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, ¿verdad?, lo que hizo fue declarar e impuso un diseño, e impuso el diseño del reino de Dios, e impuso el poder. Escuchen, los reinos se imponen. Jesús impuso con gloria, con poder, impuso la resurrección. Él dijo: Lázaro, ven fuera. O sea, y Lázaro, ven fuera, no era una oración. Lázaro, ven fuera, era una declaración. O sea, la gente hoy día se rebela contra esto, pero señores, hay que quebrantar algunos rituales para que pueda fluir el poder. Si el poder no es decretado, no es declarado, no se impone el diseño del reino de Dios. Usted puede convertirse en un rezandero de una persona que está enferma, pero aquí Jesús está frente a una situación de muerte. Jesús le está orando precisamente a Lázaro, y que tenía 4 días de muerto. Ahora, fíjense ustedes, se han dado cosas mayores, pero el Señor es el mismo. En Sudáfrica hubo un siervo que partió con el Señor en el año 2004 por ahí, que este hombre oró por unos fósiles. Ahora preste atención, porque esto es tremendo. Eso está en una grabación de audio, está ese testimonio grabado. Ese hombre oró por unos fósiles y el Señor los resucitó. O sea, fue tremendo. Eso se llama Benson Hirajosa, se llama el pastor que oró por estos fósiles que tenían años de muertos, y el Señor, con su poder, porque el poder de Dios se distingue sobre todos los poderes. Miren ustedes, o sea, en el tiempo antiguo hubo un desafío. Como te decía, en el tiempo antiguo hubo un desafío, una confrontación de poderes. Fíjense bien, vinieron los magos que eran asistentes del faraón, y se presentó Moisés. O sea, los poderes son reales, señores. El poder de la brujería, la santería, la hechicería, la magia, todas estas cosas son poderes reales. Pero escúchenme una cosa: el poder de Dios se distingue y supera todos estos poderes. Mire, aquellos magos convertían las varitas que ellos tenían, las convertían en serpientes, pero la vara que tenía Moisés la convirtió en una serpiente, y la serpiente de Moisés se comía a las serpientes que habían sacado los magos de las varas. O sea, el poder de Dios se distingue sobre todo. Por ejemplo, miren ustedes, yo he estado en Haití. Dios me ha permitido estar en Haití, por ejemplo, allí en la frontera, que los pueblos de la frontera, Hansapite. O sea, allí hay zombies. Yo no los he visto, pero sí me han contado personas que se han adentrado más en el territorio, que hay zombies. Mire, la gente, hay personas que por un conjuro satánico, ellos invocan el poder y se le mete un espíritu al zombie. Los zombies se levantan y levantan sacos de arroz de 80 kilos y luego vuelven a morir. Ellos no comen ni nada. Pero fíjense usted lo que es el poder. Pero el poder de Dios supera todos estos poderes, porque fíjense que en Haití la iglesia está creciendo para la gloria de Dios. Ahora, tiene que haber una reflexión en cuanto a esto,
porque la iglesia no fue puesta para cuidarse ella misma del mundo y para estar escondida del mundo, una iglesia huraña que no comparte con nadie. La iglesia del Señor fue puesta para establecer el reino de Dios con poder. Iglesias que no crecen, iglesias que no extienden el reino de Dios, son iglesias que prácticamente están en una condición huraña, tienen una enfermedad ritualista y tienen que ser curadas, porque la iglesia del Señor tiene que presentar el poder en mayor grado, porque hay poder. Usted está viendo el poder de la delincuencia, el poder de la violencia, el poder de la droga, tantos poderes, o sea, son reinos los que se están manifestando en este tiempo. Fíjense ustedes que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas las cosas que serán añadidas al reino de Dios? Será añadido el poder de la brujería, el poder de la santería. O sea, todos estos poderes van a quedar sometidos al poder del reino del Señor. O sea, no es que el Señor, no, busque primeramente el reino de Dios, el Señor le va a dar harina pan, el Señor le va a dar camisa, el Señor le va a dar una ropita. No, no está hablando de eso. Está hablando de todas las cosas. O sea, todo lo que es poder, todo lo que es, o sea, el poder en su totalidad estará sometido al reino del Señor. Porque fíjense ustedes, Dios manda sobre todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Job que hasta el mismo Satanás se presenta delante de Dios para pedirle permiso para hacer cosas en la tierra. Por ejemplo, él le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Job te sirve por lo que tú le das. Él no te sirve por lo que tú eres. Y mire lo que dijo, lo que le dijo el Señor. ¿Con qué es así? Yo te voy a demostrar, ve y toca todo lo que tiene, pero no toque su alma, porque Dios, siempre que hay una persona que es fiel a Él, Dios permite que esa persona de repente se enferma, de repente viene una tragedia, etcétera, cualquier cosa, pero Dios siempre estará cuidando a esa persona. Dios le está demostrando a las tinieblas y aún a la misma persona que esa persona ama al Señor. Entonces, cuando el reino del Señor es añadido, o sea, cuando nosotros logramos alcanzar el reino del Señor, entonces vamos a estar por encima de todas las cosas. Y si una persona viene a los pies de Cristo, se entrega al Señor, o sea, ya pasa a un nivel de superioridad de todas las cosas. Usted es un distinguido cuando usted recibe al Señor en su corazón. ¿Sabe una cosa? No es una persona común, porque hay una presencia que tú tienes derecho legal a estar en esa presencia. Y esa presencia se llama el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está legalizado para todos aquellos que reciben a Cristo. Cuando usted recibe al Señor en su corazón, usted tiene la legalidad, o sea, de ser cuidado, de ser bendecido, de ser guiado, de ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es bien importante esta apreciación. Entonces, hay cosas, como le venía diciendo, que no son oraciones en la Biblia, son declaraciones. Porque el asunto es que usted y yo somos llamados a vivir en la presencia del Señor. Yo te decía en el programa pasado de que la presencia de Dios no es un sentir. Hermano, ore hasta que usted sienta la presencia de Dios. No, eso es incorrecto. Nosotros debemos poner las cosas en orden. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Elías decía, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Eliseo decía, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. El profeta Ezequiel decía, y me llevó en el espíritu de Jehová a un valle que estaba lleno de huesos secos. O sea, que la presencia de Dios, como te decía y te lo enfatizo, es un estilo de vida, no es un sentir. Yo creo que eso de sentir es algo vago. O sea, una gente, por ejemplo, que siente cosas de Dios de vez en cuando, es una persona que en el nivel del espíritu es una persona que anda en vagancia. ¿Por qué? Porque siente a Dios de vez en cuando. O sea, no ha conquistado completamente una presencia. O sea, cuando usted conquista presencia, usted está casado con Dios. Usted tiene un compromiso compenetrado con el Señor. ¿Ve? Entonces, miren esto. Lo que es las personas que reprenden demonios y que nosotros somos llamados a reprender demonios. Ahora miren esto, Jesús frente al endemoniado gadareno, ahí en Marcos capítulo 5 versículo 8, miren esto, Jesús
utilizó una expresión de poder y de autoridad. Jesús le dijo, te mando que salgas de él ahora mismo. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿te mando que salgas de él es una oración o es una declaración imponente del reino de Dios? Miren ustedes estos ministros bíblicos, empezando por Jesús, y mire ustedes la gente que ministra hoy. Por ejemplo, mire esta diferencia, mire esta laguna mental, mire esta laguna mental. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que reprendas a este demonio. O sea, esa es una laguna mental, ese es un paradigma, un hueco, ¿verdad? Un paradigma que hay que taparlo, ¿verdad? Y hay que establecer el orden correcto del reino del Señor, que es imponer un diseño. O sea, tú tienes un diseño. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia te da una legalidad de decreto. La Biblia dice, miren esto, dice la palabra del Señor, que todo lo que atáremos y desatáremos en la tierra será atado y desatado en los cielos. Esa es una autoridad de decreto. Entonces es bien importante que usted tome en cuenta estas cosas. Yo quiero darle una reflexión para que usted vea un documental de la calle Azusa en Estados Unidos, y quiero que usted contemple y vea esta bendición, cómo la oración le dio pie a grandes avivamientos, donde hombres, muchos le salieron las manos manifestando el poder de Dios. Pero entonces vamos a una pausa comercial y usted contemple esa bendición y luego regresamos con más. We're gathered here on holy ground. Angels hovering all around. Stand now before Him, oh, magnify Him. Hallelujah to the Lamb. Adoration and praise fill my soul. Hallelujah, I will bestow. I will sing to the Lord, lifting my hands. Hallelujah to the Lamb. King of kings and Lord of lords, we come to you in one accord. Holy, holy,
espero que te haya gustado, te haya inspirado. En estos días yo hablaba acerca de retrovisores importantes. No todo lo que se hizo en el pasado, que ha sido superado en este tiempo, ¿verdad?, es malo. O sea, hay retrovisores importantes y precisamente estos fueron avivamientos que marcaron la historia. Hombres que oraron y declararon, o sea, ellos fueron imponentes con el diseño del reino y declararon palabra en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos un brazo nuevo y que delante de las personas el brazo nuevo saliera. Pero eran personas que es como cuando tú tienes una cuenta bancaria y tú giras un cheque al portador. Si tú tienes ahorros, tú puedes demandar un cheque, porque la persona que va y cobra el cheque que tú le diste, o sea, lleva tu autoridad para cobrar ese dinero. Pues el asunto es que si nosotros no oramos a la hora de demandar sanidad, a la hora de demandar milagros, a la hora de demandar el poder de la resurrección, no vamos a ver nada porque el cheque sencillamente rebotó, o sea, porque no tenía fondo. Entonces, cuando usted es una persona que tiene pacto de oración, como comentábamos en el programa pasado, entonces usted va a ver la gloria del Señor. Le aseguro que la va a ver en el momento que usted demande, en el momento que usted imponga el diseño de Dios, en el momento que usted declare una palabra. O sea, es más, usted le dice una reseña de fe a una persona, le dice, ve y lávate, como Jesús le untó barro con saliva en los ojos a un ciego y le dijo, lávate en el estanque de Siloé. Y dice que al momento esa persona fue sanada. Muy bien, entonces estamos hablando de las responsabilidades de la iglesia ante el mundo que Dios amó. Ok, entonces seguimos adelante en Marcos capítulo 5, versículo 41. Jesús fue a visitar a la hija de un amigo. Este amigo se llamaba Jairo y precisamente cuando él llegó ya la niña había muerto. Ahora fíjense en el verso 41 del Evangelio según San Marcos y yo quisiera llevarle a la reflexión de usted y yo asumir esta responsabilidad de orar a Dios y también ministrar el poder sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Hay gente que dice que esto fue por otro tiempo, pero resulta que entonces si nosotros asumimos de que este poder fue para otro tiempo, entonces los poderes de las tinieblas le estamos dando trascendencia y le estamos dando omnipotencia, porque los poderes de las tinieblas operaron desde el principio del mundo, operaron en el huerto del Edén, operaron en el tiempo antediluviano, en el tiempo postdiluviano, operaron en toda época, en la monarquía. Allí dice que el diablo se levantó contra Israel y tentó a David para que censara el pueblo. O sea, entonces el diablo tiene más trascendencia que las cosas que Dios ha establecido. No, los milagros fueron para ayer. Lo que pasa es que, señores, escuchen esto, los nombres que nosotros le hemos dado a los movimientos, a las organizaciones, denominaciones, por ejemplo, hay personas que piensan que una manifestación del Espíritu Santo es propiedad privada de una denominación. Ellos dicen, oh, mira, este se parece a un pentecostal. Y el otro que no habla lengua dice, mira, este se parece a un bautista. Y si usa maletín se parece a un testigo de Jehová, si usa sombrilla, si usa pantalón negro y camisa blanca, mira, tú te pareces a un mormón. Entonces nosotros tenemos a veces la cabeza llena de tabúes. Entonces hay que romper esos tabúes en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es propiedad privada de los pentecostales, no es propiedad privada. El orden de la palabra no es propiedad privada de los bautistas. La sabiduría no es propiedad privada del metodista. No, sino que todas estas cosas son propiedad privada del reino de Dios. Mire, la Biblia dice, es más, la palabra no es propiedad privada de nadie. La palabra se le delegó responsabilidad a la iglesia. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice así, mire, la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo, o sea, que no se le da derecho de propiedad a ninguna persona, se le da derecho de propiedad.
son los dones del Espíritu, es el poder de Dios, no es el poder de ninguna denominación, no es el poder de ningún apóstol, es el poder de Dios, ¿verdad? Son los dones de Dios. Y si yo soy pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, soy un maestro de la palabra. O sea que la palabra de Dios, Cristo mismo, me ha delegado esa vocación y yo en mi liderazgo, en mi ministerio, le doy continuidad a lo que el Señor comenzó en un tiempo. Entonces, para esto son los liderazgos. Ahora, miren esto. Jesús, cuando entró a ese lugar, Jesús no le dijo a los discípulos, él llegó y iba acompañado de dos personas, y cuando llegó a ese lugar, se paró frente a la muchacha, puso las manos sobre ella. Esto es bien importante, y Jesús le dijo, Talita Cumi, y se lo dijo a gran voz. Yo les estoy hablando a ustedes acá en una voz, en un tono bajo, pero Jesús se lo dijo a gran voz. Talita Cumi, le habló bien fuerte, y dice que al momento la muchacha se levantó, le dieron comida, ¿verdad? Y hubo una gran celebración a través de la manifestación del poder de Dios. Ahora, la pregunta es, Talita Cumi ¿es una oración o es una declaración, ¿verdad?, imponente del reino del Señor? Talita Cumi es una declaración imponente del reino de Dios. No es una oración, es una declaración. Entonces, otra cosa, Hechos capítulo 16, versículo 18. Dice allí la palabra de Dios, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, había una joven, esto es tremendo, había una joven que tenía espíritu de adivinación. Ahora dice que esta joven todos los días molestaba a Pablo, y dice que Pablo un día, ¿verdad?, se volteó y la miró y le dijo, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella ahora mismo. Ahora, miren ustedes lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el mismo momento el demonio se fue. Ahora, te mando en el nombre de Jesucristo, ¿es una oración o es una declaración imponente del reino de Dios? O sea, el reino de Dios expulsó la colonización, o sea, lo que estaba colonizando esa vida, que esa vida estaba colonizada por espíritus de perdición. Cuando llega el reino de Dios a través de Pablo, que Pablo andaba en presencia, no andaba hablando cosas por hablarles nada más, sino que cuando hablaba se hacía obedecer en el mundo espiritual. Dice que el demonio se fue y la muchacha quedó libre, aunque hubo un tremendo escándalo porque la muchacha daba ganancia, daba mucha ganancia, ¿verdad?, a los que la auspiciaban. Pero entonces el poder que manifestó el apóstol Pablo hizo que la muchacha quedara libre. Y de esto se trata. Por ejemplo, oración y ministración. Hay que entender este tipo de cosas. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Escuchen esto. Eliseo y Naamán el sirio. Este general, el general sirio, él vino para que el profeta del Señor le orara. Ahora miren esta ironía. El profeta del Señor estaba por allá, hermano, acostado, estaba de repente tomando una siestecita, y cuando le llega su escudero, su sirviente, y le dice, mi señor, te busca el general de Siria para que le ores. Miren la respuesta del profeta Eliseo. Ve y dile a Naamán, al general, que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces, se lave 7 veces y su piel le será restaurada como la piel de un niño. Señores, este hombre, aunque miren lo que es el paradigma, la lagunita que yo te digo que hay que taparla, este hombre se molestó, reaccionó, porque el asunto es que cuando tú tienes un paradigma ritualista en la cabeza, si no haces
lo que si la gente no hace lo que tú estás acostumbrado a ver, lo vas a satanizar. Entonces, mire lo que dijo él. Él dijo, yo pensaba que el profeta iba a venir, iba a levantar una mano, mire lo que es ritualismo, iba a levantar una mano y con la otra mano la iba a poner sobre mí, oraría a Jehová y yo sería sano de mi lepra. O sea, que no es como Dios quiere, sino como el religioso quiere. O sea, como la persona tiene ese paradigma mental, ese poco de cosas en la cabeza, de complicaciones, entonces sacan un estándar del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no tiene un estándar definido, porque el reino de Dios responde según la demanda del momento, según la impresión del momento, el poder de Dios se va a manifestar. Ahora, fíjense que este hombre obedeció a lo que le dijo el profeta, ¿ve? Y si, por ejemplo, le damos una palabra a través de la televisión, nosotros le damos la palabra y usted hace lo que yo le digo en presencia de Dios, mire, estoy seguro, si usted lo hace sin razonarlo, sin reaccionarlo, estoy seguro que Dios va a hacer la obra, pero usted tiene que hacerlo. Porque, por ejemplo, ve y lávate en el estante de Siloé. Jesús dijo una palabra de reino, una palabra de presencia, una palabra de trascendencia, autoridad y poder, y el ciego fue y se lavó, y después que se lavó, él veía todo clarito. Entonces, ahora no es Jesús, sino que está hablando un hombre que tenía también presencia de Dios como profeta Eliseo, y le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu piel será restaurada. Todo ese ronchero, todo ese llaguero que tiene va a desaparecer. Ahora, no fueron las aguas lo que lo sanaron, fue la declaración del hombre de Dios. O sea que cuando yo te declaro una palabra en el nombre de Jesús y tú la obedeces sin reaccionar, ni pedir explicaciones, y tú sencillamente la obedeces, tú estás conectándote a una palabra de unción y vas a ser sano en el nombre de Jesús. El hombre fue, y el agua, mire, el agua del Jordán hasta el día de hoy es amarilla. El hombre fue y se metió en esas aguas amarillas indeseables, pero como esa era la palabra que le dio el hombre de Dios, él se sumerge, y en el momento que se sumerge fue sano, ¿ves? No fueron las aguas, fue la declaración. Entonces fíjense, una persona no le oró, pero era que Eliseo no oraba. Eliseo oraba, Elías oraba, eran hombres que conquistaban presencia, pero al momento del desafío, ellos declaraban, imponían el poder de Dios. El reino de Dios era impuesto por ellos. Entonces es importante que nosotros destaquemos estas cosas, o sea, y sanemos, o sea, se sanen estas formas de administración. A veces van los enfermos a las iglesias y salen igualitos que como entraron, porque entonces se les hace una oración ritualista, se le pide a Dios en ese momento por los enfermos, y resulta que usted, como el militar de Dios, usted es la iglesia, usted es el militar de Dios en la tierra, usted tiene que imponer el poder de Dios en esa persona para que esa persona sea sana en el nombre de Jesús. ¿Ve? En Mateo capítulo 8, verso 16, la Biblia dice, Jesús con la palabra, presta atención, echaba fuera a los demonios con la palabra. Yo le mencionaba ayer, ¿verdad?, que este fue el texto base. Le mencionaba ayer que la palabra es Jesús, porque Jesús con la palabra los echaba fuera, pero no tenía una Biblia. Pablo echaba a los demonios fuera y los apóstoles con la palabra, pero no tenían la Biblia. Entonces la palabra es Jesús. Todo lo que tú haces en presencia es palabra de Dios. Es más, tú haces en presencia y eso es palabra de Dios. ¿Ves? Tú dices, corre y serás sano. Esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo estás diciendo en presencia. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y luego regresamos. Bien, continuamos con Ventana Ministerial. Estamos asumiendo, estamos viendo la responsabilidad de la iglesia ante el mundo que Dios amó. Yo quiero hacerte una invitación bien importante a que nos escribas a nuestra dirección de correo electrónico si tienes un problema, una situación como la que se nos ha presentado a cualquiera de nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos comunes, se nos presentan problemas. Y en oración podemos llevarlo al Señor. Nosotros tenemos el Centro Mundial de Intercesión, donde hay intercesores que oran constantemente por las personas que nos escriben. Quiero invitarte que nos escribas allí en pantalla. Están apareciendo los números de teléfono de nuestros líderes de intercesión y ellos toman la petición tuya
la llevan a grupos, en segmentos, grupos de intercesión, y hacen clamores generales, y allí va metida tu petición y están orando por tu vida. Así que escríbenos y nuestros intercesores estarán tomando tu petición, la llevan a una nómina, a un formato de oración, y entonces comienzan a orar. También nos puedes escribir a la siguiente dirección, intercesionxlasnaciones@hotmail.com. Si tienes un problema difícil, allí te podemos dar respuesta, podemos escribir y suplir tu necesidad. Si tienes problemas íntimos, problemas de cualquier índole, que sean privados, que no se pueden estar publicando, envíanos y estaremos consejeros considerando la respuesta y te la estaremos dando. Personalmente yo te puedo atender en tu petición de oración o iluminar cualquier situación que tú estés pasando en tu vida. Muy bien, continuamos. Entonces, yo quiero en este segmento quiero hablarte de cómo conectarte a la presencia permanente de Dios. Cuando los discípulos, Lucas capítulo 11, verso 1 al 4, ¿cómo me conecto yo a la presencia de Dios? Te dije que oración es un estilo de vida. O sea, si hay oración y no hay presencia, lo que hay es religión, lo que hay es ritualismo, lo que hay es sincretismo, lo que hay es rezanderismo. O sea, la gente son rezanderos. Porque si hay oración, tiene que haber presencia. Ahora, la oración es más breve, la presencia tiene que ser permanente. La oración es como el enchufe, es como cuando tú agarras un enchufe y tú lo conectas al tomacorriente. ¡Chum! Entonces queda conectado. Cuando tú oras, tú quedas conectado. ¿Ves? Cuando te viene un enfermo, cuando vas a orar por alguien, una persona que tiene tremendas necesidades, tú no tienes que estar, Padre, en este momento te pido perdón por mis pecados, Señor, mira que somos tan débiles, oh Señor, y comienzas a armar una araraca para impresionar a Dios allí. Y yo quiero decirte a ti que esa no es la forma. Porque una persona que anda con presencia de Dios se le presenta una situación, así como Eliseo. Miren esto, cuando unos muchachos botaron un hacha en un río, estaban echando, y el hacha se les cayó y se les perdió, y el hacha era prestada. Llegó en ese momento el profeta, ¿verdad? Y le dijeron, profeta, el hacha se nos perdió y el hacha era prestada. Ayúdanos a conseguir el hacha, clama a Dios, ora a Dios para que el hacha aparezca. Y Eliseo sencillamente agarró un palo, hizo un acto profético, lo lanzó sobre las aguas, pero él andaba en presencia de Dios. Eliseo no oró en el momento, o sea, porque hay momentos de orar, pero hay momentos de imponer el reino, hay momentos de declarar, hay momentos de ministrar, y ministrar no es orar. Cuando tú vas a ministrar, por ejemplo, tú estás en una iglesia ministrando, en una campaña, esa campaña, entonces te vas a poner a orar no, tú tienes que ministrar, dale gracias a Dios, Señor, te doy gracias en este momento, y luego comienzas a declarar palabras, son sanos los enfermos en el nombre de Jesús, usted sana en el nombre de Jesús, comienzas a hacer actos simbólicos, proféticos, donde la persona es sana, eso es a través de la Biblia. El profeta Eliseo agarró un palo y lo tiró sobre las aguas y ¡blum! El hacha flotó, o sea, quebrantó las leyes naturales, las quebrantó, porque un hacha de hierro, ¿cómo va a flotar sobre las aguas? Entonces quebrantó las leyes naturales. Mire, cuando Eliseo fue, que los ancianos de Jericó los mandaron a llamar para que sanara las aguas, le dijo, Señor, mira, te hemos mandado a llamar para que sanes las aguas. Entonces, estas aguas la tierra es buena, pero las aguas son malas porque son amargas y no le dan vitalidad, a la tierra. Entonces fíjense, cuando el profeta Eliseo llega a Jericó, entonces él hizo un acto profético. Qué cosa tan tremenda. Él tráigame una vasija, dijo. Entonces, miren esto, no está orando el hombre. Tráigame una vasija. Preparó la vasija, hizo una salmuera allí. Entonces la lanzó sobre las aguas, ¡blum! La lanzó y dijo, Dios ha sanado, o sea, habló en tiempo pasado, porque miren esto, la palabra de Dios afecta los 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. O sea, que da igual que yo diga, Dios te ha sanado, como también yo puedo decir, en el nombre de Jesús es sano, eso es un presente, pero también puedo decir, en el nombre de Jesús, Dios te ha sanado.
Y yo puedo decir, en el nombre de Jesús, Dios te sanará. Pero entonces, como opera en pasado, opera en presente, opera en futuro, los profetas, ellos expresaban eso. Dios ha sanado estas aguas. O sea que lo que él estaba declarando, ya en Dios estaba declarado, ya en Dios estaba, porque cuando Dios te da presencia, lo que tú dices ya ha sido dicho en la presencia de Dios. O sea que palabra de Dios es lo que tú dices en presencia de Él, y en ese momento que tú lo dices, ya Dios en la eternidad lo ha dicho. Entonces es bien importante esto, de que usted y yo resaltemos esto. Entonces, ¿cómo me conecto a la presencia del Señor? Miren esto, Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ahora, la oración es una enseñanza. La oración es una enseñanza. Nadie nace aprendido. Tiene que aprender a orar. Jesús le dijo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, miren esto. Jesús enseñó principios, no enseñó rituales. Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, no dice en el cielo, dice que el Padre está en los cielos. O sea, y si está en los cielos, te está hablando de la autoridad que tiene Dios. O sea, nosotros estamos en la cobertura de el Padre Celestial, que tiene autoridad sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene nombre en los cielos, Dios tiene nombre en la tierra, debajo de la tierra. O sea, Dios tiene autoridad. Entonces, lo primero que te da Dios es identidad, identificando o calificando la paternidad. O sea, en nosotros, Dios tiene una paternidad de alto nivel. Usted es hijo de un Dios de alto nivel. Usted, cuando ha sido adoptado por medio del sacrificio de Cristo, usted tiene un Padre Celestial. Ahora, miren esto. Dios no es un jefe. Dios no es un sistema. Dios no es una federación. Dios no es el policía que anda con un palo detrás de la persona esperando que peque para darle por la cabeza. Mira, pecaste, boom, sinvergüenza, vagabundo, pecaste. No. Dios es Padre. Dios es Padre. Entonces, tenemos una paternidad de alto nivel. Ahora miren esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es importante esto. Ahora, lo primero que plantea, luego de que tú identificas la grandeza de nuestra paternidad, es una expresión de alabanza hacia la identidad de Dios. Mire cómo dice, una expresión de alabanza hacia la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. En Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice, ahí está el Padre nuestro materializado, vivido, visto por el profeta Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas cubrían el templo. Por encima de él volaban querubines, serafines. Entonces, había cientos de miles de millones de ángeles. Imagínense ustedes, si las corales de Venezuela y de los países que tienen esas corales y esas voces tan bonitas, soprano, melodía, meso, esas voces tan bonitas que suenan, ¿cómo sería lo que este hombre, este ser humano en el nivel del espíritu pudo ver? La alabanza a Dios, y que cantaban con todas las voces que usted se pueda imaginar. Habían tenores allí como Pavarotti, o sea, esas voces, ¿verdad? Como Plácido Domingo, habían todas esas voces que usted conoce, estaban allí alabando y glorificando el nombre del Señor en su presencia. Decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ahora, miren lo que dice Jesús, cuando ustedes oren, alaben la santidad del Padre.
Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él no está en un bajo nivel. Dios no está en un bajo nivel. Dios no está a nivel del hombre. Dios no está a nivel de los demonios. Dios no está a nivel de un ángel. Dios está en todos los cielos. Todo lo que se llame altura, allí está Dios. O sea, Dios es un Dios de las alturas. Entonces, pero alaben su santidad. O sea, ¿cómo es eso que yo voy a llegar a Dios? Como que si yo llego a una bodega, a un colmado dominicano o a un almacén de ropa donde voy a comprar, Señor, Señor, en este momento yo te pido y te pido y te pido. No, usted no puede ser tan ocasional con Dios. Usted tiene que primero conquistar presencia. Porque una vez que usted... ¿Cuál es la parte más importante de la oración? La parte más importante de la oración es la alabanza a Dios, no la petición que usted puede hacer. No, que lo más importante es pedirle a Dios. No, mire, lo más importante es pedirle a Dios. No, lo más importante es la alabanza a Dios. O sea, cuando usted entiende que lo más importante, esto es orden, señores, esto es orden. Entonces, si nosotros logramos ordenar la oración, entonces nosotros vamos a ver la gloria del Señor, porque aquí lo que se está buscando es conectar presencia. Ahora, Jesús es el maestro por excelencia que les estaba enseñando a ellos cómo conectarse a la presencia constantemente. Jesús se conectaba y en el día Jesús no le oraba a nadie. Salió un endemoniado por allá, te mando que salgas de él ahora. Iba donde Lázaro, se puso ahí, oh Padre, yo te pido que tú lo levantes, Señor, quite esa piedra de manera mágica. No. Lázaro, ven fuera. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, Pedro cuando oró por Dorca, Pedro se postró y oró por ella y demandó el poder de resurrección. Entonces, miren esto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, o sea, ser imponente, o sea, eso es sometimiento. O sea, el que va a conquistar presencia tiene que entender que sometimiento es uno de los cables. Sometimiento. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Jesús superó el infierno, superó la muerte, superó todas las cosas, superó los cielos, superó todo, los reinos, el reino de las tinieblas, las llaves del imperio de la muerte se las quitó a Satanás. Pero ¿sabe por qué se las quitó? Porque Jesús estaba sometido. Cuando usted y yo nos sometemos, entonces nosotros vamos a superar todas aquellas cosas. Entonces, superación, mire, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, que todo sea afectado por tu voluntad. Entonces, lo segundo es, venga tu reino. ¿Ve? Ahí aparece lo tercero, venga tu reino. O sea, una vez que usted se conecta en presencia de Dios, entonces usted va a ver cómo, ¿verdad? A través de la alabanza de la santidad. Entonces, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, el reino es la petición. El reino es la petición. Y esto que yo le estoy diciendo es la imposición del reino de Dios cuando nosotros estamos ministrando la palabra. Entonces debemos asumir esto, porque esto es lo que nos toca a nosotros como iglesia, tapar estas cosas, ¿verdad? Cortar aquello que no está dando resultado para que fluya lo que da resultado del reino de Dios. Bien, yo quiero en este momento enfatizarle que nos llame, o sea, a los números de teléfono, escríbanos. Nosotros vamos a estar orando por usted en el ministerio, en el Centro Mundial de Intercesión. Más adelante les vamos a estar ofreciendo algún material de los seminarios completos para que usted nos llame o nos escriba y nosotros le hacemos llegar, ¿verdad?, este material a través de una colaboración, pero más adelante estamos organizando el material para hacerle llegar material de estudio para su liderazgo y para que usted lleve su ministerio a un nivel de graduación, no académica, sino graduación en el nivel del espíritu y madurez. Entonces yo quiero cerrar orando por sus vidas, orando por sus familias y por todas las personas que siguen el programa Ventana Ministerial a través de Rocio TV. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo oro por esas personas que nos están siguiendo, para que tú les bendigas y para que esta palabra, Señor, se entrone en los corazones. En este momento fluye con poder y gloria a través de tu Espíritu Santo, Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en el nombre de Jesús.
Muchas gracias, Padre. Oh Señor, oh Padre, gracias. Todas aquellas personas que se sienten enfermos y que se sienten oprimidos, se sienten reprimidos, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida un progreso desde hoy por el poder de la palabra apostólica, profética, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.